Entonces, en el libro de Primero de Reyes, capítulo 13. Primero de Reyes, capítulo 13, hermanos. Versículos 11 hasta el versículo 34. Estaremos mirando el día de hoy. Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 11 al 34. Bendito sea Dios. El título, para quienes gustan de tomar los apuntes, es Un extraño falso profeta. Un extraño falso profeta. Y Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 34, pues es un texto bien extenso, ¿verdad? Y quiero que lea únicamente conmigo el versículo 18 para que oremos. Dice la palabra de Dios, y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Amén. Dios bendito, te damos gracias. Te exaltamos, te adoramos el día de hoy. Es un día especial para adorarte es un día especial para glorificarte Señor. Queremos pedirte que nos ayudes el día de hoy. Nuevamente, otra vez, Señor. Estamos aquí para estudiar tu palabra. Un día entre semana más, Señor, donde estamos aquí para recibir. Y por eso pedimos tu ayuda, porque nosotros reconocemos que en todo dependemos de ti, Padre. Mucho más cuando se trata de hacer cosas tan especiales como esta, de enseñar tu palabra y de sentarnos a tus pies para escucharla, Padre. Bendice, Dios, por favor, la vida de las personas allí al otro lado de la pantalla. Padre, dales el interés suficiente para que en este momento no estén haciendo nada más, Señor, sino solo allí, sentados, atentos con su cuaderno, con su Biblia, para aprender más, para escuchar más, Señor, de tu palabra bendita. En el nombre de Jesús, bendíceme a mí, guíame a mí, llévame a mí, Señor, por los pensamientos, los sentimientos y las intenciones que tú quieres en esta hora mientras predico tu palabra bendita. Muchas gracias, Señor, en nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a hablar esta noche de un extraño falso profeta. Sí, ese es el título de lo que compartiremos esta noche. Un extraño falso profeta. Agradezco a Dios que los últimos miércoles nos ha venido trayendo en una serie de enseñanzas, reflexiones acerca de la falsa religión, de los falsos profetas, de los falsos maestros. Y hoy no va a ser la excepción. Usted sabe que vamos yendo capítulo a capítulo, versículo a versículo, tratando de extraer de allí las enseñanzas que el Señor nos da. Y el Señor nos lleva por series muchas veces. Aunque estamos en la serie de Primero de Reyes, pues bueno, ahora estamos en una serie, en realidad no sé hasta cuándo irá, acerca de los falsos profetas, de la falsa iglesia. Y hoy nos centraremos en un extraño hombre. Este texto es extraño, hermanos. Se va a ir dando cuenta a la manera que vamos leyendo por qué es extraño, por qué el hombre que protagoniza esta historia es raro, es extraño, actúa raramente, actúa extrañamente, ¿bien? Pero aparte de eso, ¿cierto? Este hombre, del cual no se nos dice el nombre, solo que era un hombre anciano, nos va a dejar las enseñanzas acerca de el falso mensajero de Dios, el falso mensajero de Dios. Entonces, empezando la lectura en el verso 12 al 14, vamos a hallar allí la primera enseñanza acerca del falso mensajero de Dios, el falso profeta. El falso profeta dice, y su padre les dijo,
por qué camino se fue. Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Muy bien. Entonces, recordamos hace 8 días que un profeta venido de Judá vino, se paró frente al altar de aquel becerro en Betel y dio una palabra contra el altar, contra el pueblo, contra el rey. Luego Jeroboam quiso, dijimos, congraciarse con él, como hacerlo su amigo, como que tener una atención con él, una atención que no nos pareció bien intencionada, y el profeta le dijo que no podía ir a la casa de Jeroboam porque Dios le había prometido, él le había dicho que no podía ni comer ni beber, incluso debía regresarse por un camino distinto por el que había venido. Y en sí, el hombre tomó su camino y partió de nuevo hacia Judá. Entre tanto que estas cosas sucedían, unos hombres, unas personas, fueron y contaron a su padre, y su padre era un profeta también. Era un profeta y era un viejo profeta. Así lo menciona el texto bíblico, un viejo profeta. Y le contaron lo que este profeta venido de Judá había dicho contra el altar, contra Jeroboam, contra el pueblo. Y este viejo profeta entonces se interesó en el hombre y le ordenó que le arreglaran el asno porque él iba a ir tras el hombre a invitarlo a quedarse a su casa, ¿no? Seguramente él ya sabía lo que había pasado con Jeroboam, que lo que el hombre le había hecho a Jeroboam, tal vez lo sabía, tal vez no. Bueno, el hecho es que él va detrás del hombre de Dios, y me llamó la atención allí cuando el versículo 14 dice, y le halló sentado debajo de una encina. Es decir, este viejo profeta estaba buscando al profeta venido de Judá. Y lo buscó con diligencia. Y fue tras él, quién sabe cuántas horas en asno le tocó caminar, o le tocó andar, le tocó ir para hallarlo, hasta que por fin lo encontró ya sentado debajo de una encina, es decir, de un árbol. Y es aquí donde yo me quiero detener un momentico, ¿no? Porque encontramos aquí la primera característica de un falso profeta. Y es que los falsos profetas buscan gente. Y tienen la particularidad además de que no solo buscan personas, sino que también son muy diligentes, acuciosos en hacerlo y en instar a aquellos que le siguen a que también busquen a incautos, a indoctos, para que caigan en sus redes, para que caigan en sus manos. Los ve usted por televisión, los ve usted por radio, los ve usted por ahí, bueno, convenciendo incautos. Son muy diligentes para eso, son muy diligentes. ¿Por qué razón hacen esto? No porque le interesen las almas, no porque tenga amor por las almas. No, está lejos de ellos eso. Lo que ocurre es que entre más personas tengan, entre más seguidores tienen, más dinero van a tener. Y no solo más dinero, sino también más fama. Y van a tener además más poder. Y esto es lo que en realidad están buscando estas personas. Dinero, fama y poder. Bueno, téngalo muy en cuenta. Porque estos falsos profetas y quienes les siguen tienen una característica en este sentido de buscar y hallar a las personas. Y es que no es que ellos vayan allá a donde los que no conocen de Dios a buscar almas, a buscar personas, a buscar incautos, indoctos, sino que son precisamente aquellos que ya conocen, aquellos que ya están en una iglesia,
aquellos que ya han recibido la palabra, sus presas favoritas. Porque es mucho más fácil engañar, y ya se va a dar cuenta por qué, a una persona que ya conoce o ha tenido un contacto con las cosas espirituales, con las cosas de Dios, que a uno que no lo ha tenido. Porque por lo general las personas que no han tenido contacto con las cosas espirituales son personas muy reacias, prevenidas con las cosas del Evangelio, con las cosas de Dios. Entonces usted les va a hablar y ellos ya están prevenidos y no se dejan convencer así de fácil. Se requiere la tarea y la labor del Espíritu Santo para ello. En cambio, el que ya está en una iglesia, ellos saben que ya ha recibido la palabra, saben que no van a hallar esa prevención en ellos, saben que no van a hallar ese espíritu reacio y amargo cuando se les hable. Y por eso, por esta razón es que los creyentes en las iglesias son las presas favoritas de este tipo de personas. Son las personas que más buscan, por las que van detrás de ellos. Entonces esté atento, mire, el viejo profeta pidió que le ensillaran el asno, hizo un viaje, quién sabe cuánto tiempo, buscando al profeta venido de Judá. Lo buscó hasta que lo encontró, ¿no? Quién sabe si en este punto sus intenciones eran malas o eran buenas. Pero lo que sigue a continuación, pues, es bien extraño. Versículo 16 al 19 dice: Mas él respondió: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por la palabra de Dios me ha sido dicho: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro hombre le dijo, mintiéndole, subraya allí: Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: Tráele contigo a tu casa para que coman pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua, ¿no? Entonces, cuando el viejo profeta lo encontró, lo invitó a su casa. Como ya le dije, no sabemos la intención, tal vez pues una intención buena, una intención mala, pero el hecho es que lo invita a su casa. El profeta venido de Judá le da la misma respuesta que ya le había dado a Jeroboam. A mí me prohibieron comer, beber, incluso devolverme por el mismo camino. Lo que Dios quería evitar era que por alguna razón él hiciera amistad con aquellos contra los que él iba a profetizar, ¿no? Que fuera a tener una relación con ellos. Entonces, este viejo profeta, armado de no poca astucia y mentiras, le dice que Dios le habló a través de un ángel, que Dios envió un ángel con un mensaje para él, y que ese mensaje decía que no había problema, que podía ir a la casa de él. Bueno, creo que una de las claves por las cuales el hombre cae es porque le dice: yo también soy profeta, imagínate. Yo también soy un profeta. Y Dios se me apareció. Entonces, dos cosas ahí. Lo primero es el hecho de haberle dicho: yo también soy un profeta. Entonces el otro profeta dijo: no, pues imposible va a decir mentiras. Imposible va a mentir, ¿no? Y luego el otro hecho es que le dice: y Dios me dijo, y Dios me mostró, Dios me reveló. Y cuando ya le dice esas dos cosas, el profeta venido de Judá queda convencido y es engañado, ¿no? Ahora, esto parece redundante, pero hay que decirlo. Un falso profeta, una de sus principales características es que miente, dice mentiras. Y de nuevo,
pasa lo mismo aquí, ¿no? Ya le voy a ahondar un poquito más acá, pero viene una persona, le dice a usted, no, es que yo también soy cristiano. Y apenas, y hay gente que es tan inocente, tan incauta, que con que otro le diga, yo soy cristiano, o yo soy pastor, o yo tengo este ministerio, o el otro ministerio, ya le creen, ya le creen, ya le creen. Ya con eso adquieren confianza y son fácilmente manejables, son fácilmente maleables, llevados, solo porque escuchan a alguien decir, es que yo también soy cristiano y yo voy a tal iglesia y esto y lo otro. Bueno, mire este ejemplo para que usted se dé cuenta que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que viene y dice, no, es que yo soy pastor. No, entonces ya hay que creerle porque dice que es pastor. No, que yo soy profeta. No y hay que creerle porque dice que es profeta. Yo soy, ahora la moda, no, ahora yo soy apóstol. Entonces como ya dice que es apóstol y eso está en un nivel pues por allá mucho más arriba que un simple pastor. Entonces pues hay que creerle todo lo que dice y lo que dice es misa y lo que dice es incontrovertible y lo que dice pues es ley. Bueno, la cosa no funciona así de fácil porque imagínense lo que está pasando aquí. El profeta venido de Judá entra en confianza porque el otro le dice es que yo también soy un profeta, ¿no? Pero fíjese lo segundo de lo que le hablé allí, ¿no? El segundo aspecto a tener en cuenta es que él le dice, y esta es una frase típica de los falsos profetas, de los falsos pastores, de los falsos apóstoles. Es una frase típica de ellos. Quiero que la anote grande en sus apuntes. Quiero que nunca se le olvide. Ellos dicen y tienen esta palabra en su boca. Dios me dijo. Fue que Dios me dijo. O sus sinónimos, que es Dios me mostró. O otro sinónimo es Dios me ha revelado. ¿Ven? Y así, esas personas tienen esa palabra en su boca constantemente. Constantemente la tienen en su boca. Ellos no dicen, no, es que la Biblia dice, y aquí dice, y este versículo, y este texto, aquí dice. No dicen así. Sino que por lo general tienen mucho en su boca, es que Dios me dijo, Dios me mostró y Dios me reveló. Y ahora usted tiene que tener mucho cuidado. No solo de andar creyéndole a todo el que le dice que es cristiano y que porque me dijo que es cristiano, sino también de ese tipo de personas. Yo les huyo, yo les corro. Apenas empiezan con eso, yo enseguida entro en desconfianza y pongo una barrera ahí. Cuando empiecen a decirle, es que Dios me dijo, es que Dios me dijo, es que Dios me ha revelado, es que Dios me ha mostrado. ¿Sí? Ahora, no es que nunca haya que creer en eso. A veces Dios le habla a uno de eso. Pero por lo general, si Dios le habla a usted así a través de un profeta, Él le va a confirmar esa palabra a usted. O la palabra del profeta ya es una confirmación de algo que Dios le venía diciendo a usted. ¿Sí? Entonces, en esos casos, pues, más confiable el asunto. ¿Ya? Pero, cuando usted se encuentre, pastor, apóstol, o una persona común por ahí, bueno, que anda, que viene, que va, y Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me mostró, ¿cierto? Tiene que tener mucho cuidado, mucho discernimiento. Esa es una señal de peligro y esa ya de por sí es una señal de alarma. Para que usted esté atento, que probablemente y muy seguramente lo es, esa persona es un falso profeta de Dios. O de Dios no, es un falso profeta, es un mentiroso. Tenga mucho cuidado. Hará años, hermano, a mí me han pasado unas. Y luego me pasó otra vez, ¿no? Estaba en una iglesia, así, adorando al Señor, y se me acercó una hermana, ¿sí? Pero yo era más joven,
Ella tenía un poco más de edad, no era vieja, pero tenía un poco más de edad. Y la señora me viene y me dice, hermano, es que tengo que decirle una cosa. ¿Y qué pasó? Hermano, es que Dios me dijo que usted era mi esposo. Imagínese. Hay poder en Cristo. Sí, sí, y yo pues estamos en la alabanza, yo solo me quedé mirándola así y le dije, ya, pues hay que orar, hermano. Y cerré los ojos y seguí adorando al Señor, ¿no? Eso es muy típico, eso es muy común. Encontrarse ese tipo de cosas, ¿no? El muchachito que le dice a la muchachita, es que Dios me dijo, es que ya esto es de Dios, porque Dios me reveló, Dios me mostró, ¿no? O viceversa, ¿cierto? Otra vez también una señora del común, ¿no? Que le gustaba mucho eso y vivía mucho con la situación de que Dios me reveló, de que Dios me dijo, de que Dios me mostró, ¿no? Me casó a mí con una hermana de la iglesia, ¿sí? Y me dijo, es que el Señor me dijo usted que usted se tiene que casar es con fulana y usted tiene que así porque Dios me lo dijo. Y pues yo le pegué un vaciadón ese día, hermano. ¿Sí? Porque eso es muy común y ustedes tienen mucho cuidado. Ahora, esa frasecita, Dios me dijo que te dijera, Dios me mostró, Dios me reveló, no sabe usted cuántos hogares ha destruido. ¿No sabe usted cuántas iglesias esa frasecita que parece tan inocente ha destruido? ¿No sabe usted, hermano querido, cuántas personas, cuántas vidas fueron destruidas por esa frasecita? Así que tenga mucho cuidado y que se le quede eso en la cabeza. La próxima vez que usted oiga a alguien predicando en la radio, en la televisión o por ahí que se le arrima a usted y empieza, es que Dios me dijo, es que Dios me ha revelado, es que Dios me mostró a mí sobre usted, sobre su familia, sobre esto, enseguida señales de alarma. Es señal de peligro esto y usted debe estar atento a la situación. Entonces, un falso profeta es diligente en buscar presas, en buscar incautos, en buscar indoctos. No son personas allá esperando que la gente les llegue, no, salen en busca de ellas. Los ve usted en los medios de comunicación, los ve usted por las calles, tratando de convencer incautos. Un falso profeta, además de eso, pues miente, es experto en astucias y en mentiras, ¿no? Algunos lo hacen a sabiendas, otros lo hacen por ignorancia, lo hacen, digámoslo, inocentemente, pero no importa, lo hagan inocentemente o lo hagan por ignorancia, ambos son igual de culpables. En tercer lugar, y ojo, mucho ojo a este detalle, un falso profeta mezcla la verdad. Verso 20 al 23. Verso 20 al 23 dice, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Entonces Dios le habló al viejo profeta, no al profeta de Judá, sino al viejo profeta. Y le dice, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, ¿no? Ahora, ¿lo nota? Entonces están comiendo y Dios le habla al viejo profeta y le revela y le dice, bueno, es que decirle a este hombre que ahora va a recibir juicio por no haberme creído a mí, ¿cierto? Mire lo delicado. El profeta de Judá inocentemente, no con mala intención, sino inocentemente, cae en la mentira, ¿cierto? ¿Qué debió haber hecho el profeta? No, espere, yo oro. Espere yo, si Dios le dijo a usted, que me lo diga a mí también, ¿cierto? Debió haber sido más cauto, más prevenido. Pero ¿cómo Dios me va a decir una cosa saliendo allá
vengo, hago su voluntad, veo su gloria, ahora me voy a volver y ahora resulta que me dice otra cosa. No, vamos a orar. Pues primero vamos a poner eso en manos de Dios. Quédese aquí conmigo una noche, vamos a un pueblo, alguna cosa, y quédese ahí, o vamos caminando, y mientras caminamos vamos orando y que Dios me hable. Si Dios no me habla, yo le creo a Dios, ¿no? Es la importancia de que hay gente, ¿no?, que le cree a los hombres, pero no a Dios. Están convencidos de lo que le dicen los hombres, pero no están tan convencidos de lo que Dios les dice. Bueno, y resulta que cuando están sentados allá, entonces ahí sí de verdad Dios le habló al viejo profeta. Y le dice, dile a este hombre que ahora viene juicio sobre él por no haber creído la palabra, por no haber recibido la palabra. Viene juicio sobre él. Bueno, entonces aquí viene la pregunta, ¿no?, que usted debe estar haciendo. Y dice, pero entonces, ¿cómo Dios le habla a una persona así? ¿Cómo Dios le habla a una persona así? Que miente, que usa su nombre en vano, porque recuerde que el hecho de decir, es que Dios me dijo, Dios me habló, usó el nombre de Dios en vano, mintió, engañó, hizo tropezar a ese otro profeta. Como Dios le habla a una persona así. Y es que usted tiene que entender una cosa, ¿no? Y usted tiene que saber diferenciar que una cosa son los frutos y los dones, y otra cosa son los dones. Siempre acuérdese de ese versículo que el Señor Jesús dijo, ¿no? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, señales. ¿Y qué les dirá el Señor? Apartados de mí, nunca os conocí. ¿Cierto? Era gente que eran instrumentos de Dios, eran personas usadas por Dios. Pero su fruto de vida, su fruto de santidad, no era el correcto. Y ese es el caso de este viejo profeta, ¿no? Vemos aquí un hombre, bueno, haciendo algo malo, dando mal fruto, pervirtiendo la santidad del Señor, pero ahora está siendo usado por Dios. Y ahora aquí es donde hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay personas que solo le creen a otros, porque es que yo también soy cristiano, yo voy a tal iglesia, entonces ya con eso usted entra en confianza y cree que todo lo que le van a decir es verdad solo porque le dijeron eso, ¿no? Pero también, hermano, muchas veces se confunden las personas y son fácilmente atraídas hacia la mentira, porque aquel que les dice, les predica, les enseña, Dios lo usa en milagros. Dios lo usa en señales. Y entonces la lógica, que es la lógica del diablo que la gente usa, es que dicen, bueno, pero si no fuera verdad lo que dice, Dios no lo usaría para hacer milagros. Tiene que ser verdad lo que dice porque Dios lo usa para hacer milagros. Y fíjese que no. Aquí tiene usted un ejemplo bueno sobre eso, ¿no? Una cosa son los dones y otra cosa es el fruto. En aquel día muchos dirán, pero si mi iglesia era gigantesca, pero si yo sané al uno, sané al otro, y los demonios salían, y bueno, y que el otro día oré y pasó esto y lo otro, entonces, no, eso no quiere decir por sí solo, eso no quiere decir nada, hermanos, no quiere decir nada, absolutamente nada quiere decir eso por sí solo. El uso de los dones espirituales tiene que estar respaldado por el fruto de la santidad, de las buenas intenciones, de los buenos sentimientos, del buen corazón, para que sea cierto y verdadero. Entonces, usted se está dando cuenta allí, ¿no? No crea solo porque le dicen que son cristianos, ¿ya? No crea solo porque le dicen Dios me mostró, Dios me reveló. No crea solo porque quien lo dice hace milagros y proezas y cosas grandiosísimas y maravillosas. No crea solo por eso. Hay que tener discernimiento. Pero note este detalle que es muy importante aquí. El punto se llama un falso profeta mezcla la verdad. ¿Cierto? Entonces, allá cuando él le dice, es que Dios me habló, Dios me reveló, ¿cierto? Él está mezclando la verdad con la mentira. O sea, no sé si usted note, me hago entender mejor,
¿Cómo que hay una mezcla extraña de cosas? Por un lado, un profeta que miente, que engaña con astucia, pero a su vez un profeta a quien Dios le habla y él expresa y da mensajes de Dios también. Entonces, fíjese lo siguiente. Es la mezcla de la verdad con el error lo que hace penetrante las herejías, las mentiras. Es la mezcla de la verdad con el error lo que hace penetrante la herejía. Bueno, me explico. Si una persona viene a usted solo con falsedades, usted rápido lo identifica. Usted rápido se da cuenta. Pero entonces, si la persona lo que hace es que le mezcla verdades con mentiras, la verdad de la palabra, una sana doctrina con herejías, con mentiras, usted las recibe y ni cuenta se da. Ni cuenta llega a darse de lo que está pasando. Que usted menos piensa, pero aquí estoy engañado, aquí estoy metido, me engañaron y yo no sé. Entonces, usted los oye durante media hora y 25 minutos las cosas que dicen son sana doctrina, son reales, son verdaderas. Pero es lo que dicen en los últimos 5 minutos. Es lo que dicen en ese minuto final. No sé si me voy a entender con la metáfora. Lo que los hace falsos profetas. ¿Ve? Entonces, a lo largo de una enseñanza, ellos mezclan verdad con mentiras. Y usted lo recibe y no se da cuenta que le están diciendo cosas que no corresponden a la verdad bíblica y que no son ciertas. ¿Ve? Entonces le hablan de la salvación, le hablan de santidad, le hablan de los atributos de Dios, le hablan de 1000 cosas y mientras van hablando de eso, van metiendo mentira, van metiendo herejía, van metiendo falsedades. Cosa que cuando terminó los 40 minutos, la hora de predicación, usted salió convencido de que todo lo que le dijeron era verdad, cuando no es cierto. Estaban combinándole las cosas para hacerle creer cosas que no son ciertas. Amén. Entonces fíjese cómo podemos entender en esta hora que un falso profeta es muy diligente. No está ya sentado en una silla esperando que la gente le llegue. No, salen a buscarlas. Porque entre más gente tiene, más fama, más poder y más dinero acumulan. Y esto es lo que realmente están buscando y les importa. En segundo lugar, un falso profeta miente. Obvio, va a decir mentiras, con astucia va a engañar. Y su frase preferida para hacerlo es: Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me mostró. Claro, como no puedo probar con la Biblia lo que te voy a decir, entonces acudo a que Dios me lo dijo a mí y tú tienes que creerme. Un falso profeta entonces va a mezclar la verdad. No es que en una predicación todo lo que diga va a ser mentira, herejía. No, así cualquiera se daría cuenta. Lo que pasa es que mezclan las cosas. En un promedio, vuelvo y le repito, 25 minutos de su predicación es verdad, es cierta, es sana doctrina, pero es lo que dicen en esos 5 minutos restantes lo que hace penetrante la herejía, lo que hace que usted la reciba sin que se dé cuenta de que le dijeron mentiras. Bendito sea Dios. Ahora, para terminar, por último, un falso profeta lleva el juicio. Lleva el juicio, versículo 24 al 30. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Deténgase un momentico allí, ¿no? Si lo nota, por esto es un extraño profeta. Habla como si él no tuviera que ver con el asunto, ¿no? Como que se juega las manos ahí, se limpia, ¿no? Mira, eso fue por haber desobedecido a Dios, ¿no? ¡Ay, qué cosa! Como si él no hubiera tenido nada que ver. Y le dice, y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron.
Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino y el asno y el león que estaba junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, imagínense, Dios mío. Y se puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ¡ay, hermano mío! ¿Ah? ¡Qué tipo tan extraño, qué tipo tan raro! Todo lo que le pasó a este falso profeta tiene que ver con él. Él es en parte culpable, en gran parte culpable de lo que le pasó al profeta de Judá. Pero sin embargo actúa como si no tuviera nada que ver, como tratando de calmar su conciencia. Es un extraño falso profeta. Por eso el título de la enseñanza, ¿no? Por todo lo que hemos visto, pero también por esto. Ahora, mire lo siguiente. El hecho es que apenas el profeta de Judá salió, se fue en el asno, que le salió un león, hermano, y lo mató. Y bueno, ahí pasó la gente, lo vio, pero lo extraño es que el león permaneció junto al cuerpo del profeta y junto al asno sin devorarlos. ¿Ah? Usted sabe que creo yo, ¿no? La mayoría de veces que un león ataca es para comérselo a uno vivo, ¿no? Creo yo, ¿cierto? No es para comérselo y quedarse ahí sentado al lado mirando y a ver qué más pasa, ¿cierto? No creo. No creo que sea así. Pero aquí sucedió así. Ahora, ¿por qué pasó eso así? Esta era la señal y por eso el viejo profeta supo que esto era un juicio de Dios, que este era el cumplimiento de la palabra que él acaba de dar. Ahora, fíjese que la palabra que da el profeta se cumple. Él es un falso profeta, él es un astuto, engañador, es un hombre extraño, ¿verdad? Pero se cumplió. No es que dijo algo que no se fuera a cumplir, no, se cumplió. Ojo a ese detalle ahí. Entonces, se cumple y el profeta de Judá recibe juicio, entonces. Recibe el juicio. Y el juicio le vino por no haber creído la palabra de Dios, por no haberse mantenido en el mandato del Señor, en la palabra que Dios le había dado. Yo creo que usted haga un ejercicio en su casa, ahora que termine la enseñanza, y revise todo el capítulo 13 y trate de mirar cuántas veces aparece la expresión por palabra de Jehová. Esa expresión, esa frase, por palabra de Jehová, en el capítulo, ¿cierto? O sinónimas, o palabras muy parecidas a esta. Por palabra de Jehová quiere decir por mandato de Jehová, ¿cierto? Por mandato de Jehová. Así palabras muy... Se va a impresionar de cuántas veces aparece esa palabra en el capítulo 13. Porque como queriéndonos decir, ¿cierto? Que aquí lo importante, el centro del mensaje es que había que obedecer a Dios por encima de lo que los hombres le dijeran. Que había que ser cautos. Si Dios había hablado, si Dios había dicho, así era el asunto y punto. No había que buscarle más. Pero este pobre hombre resultó preso de este falso profeta, de este hombre mentiroso que lo engañó y terminó enjuiciado por Dios, hermano. Entonces, este es el peligro, ¿no? No es solo el hecho de que nos vamos a desviar de la verdad de Dios. Cuando caemos en las mentiras de los falsos apóstoles, los falsos pastores, los falsos profetas y las falsas iglesias que hoy abundan, no, y que dicho sea de paso, en esta pandemia sí que quedaron al descubierto, ¿no? Por ahí en 31 de diciembre, ¿no? Dios me ha dado palabra, Jehová me ha dado palabra, ¿no? Ya me dio revelación. Este será el año de la bendición, este será el año de la prosperidad, este será el año del 2020, la visión perfecta de Dios para ti. Recíbelo. Y mire, ¿y ahora dónde están? Pues escondidos, ahí no dicen nada, ni mu, dicen, ¿cierto? Los fueron desenmascarados, ¿cierto? Aquí los grandes sanadores de Colombia, del mundo entero, llegó la pandemia y no andaban orando por las calles, nada, si andaban metidos, no, pero de pronto yo me enfermo también. Los dejó al descubierto.
Y usted sabe lo que pasó con ese apóstol, el superapóstol allá de Miami, que resultó adúltero el hombre, ¿no? Y eso llena estadios y la iglesia es gigantesca y ahí está. Esa es la palabra, esa es la enseñanza de hoy, ¿cierto? ¿Y qué me decir usted que ahora en marzo empezaron a decir que ya Cristo venía y que ya era el fin del mundo y que no sé qué, ¿no? Y ya llegó noviembre y pues en realidad no era el momento todavía. No es que no vaya a venir Cristo, ¿no? Sino que tal parece que no es el momento todavía. ¿Cierto? Y eso dijeron, y sean estudios bíblicos y en directos y todo, y ahora sí, ahora va a empezar la gran tribulación, y esto y lo otro, y han pasado los meses, mira, silencio, ya nadie dice nada, calladitos todos, ¿no? Entonces, no es solo el hecho de que estamos ofendiendo a Dios, o mejor, que nos estamos desviando del camino del Señor, al ser presa de los falsos profetas. El hecho de que estamos ofendiendo a Dios es el punto allí, ¿no? El hecho de que al escuchar y seguir falsos profetas, nos estamos exponiendo al juicio de Dios. Por eso hay que tener tanto cuidado. Resultamos por ahí en la desgracia siguiendo enseñanzas mentirosas, pero sobre todo expuestos al juicio de nuestro Señor. Tal vez no nos mate un león, pero algo puede ocurrirnos y por eso tenemos que estar muy atentos a estas cosas. Es más, ¿no? El otro día oí un predicador decir que muchas veces el falso profeta es el juicio de Dios. Claro, porque cuando usted ha estado expuesto a la sana doctrina, a la verdadera palabra de Dios, y usted la rechaza, y usted no la acepta, tiene comezón de oír, así como dijo el apóstol Pablo, comezón de oír, se rasca el oído, comezón de oír. Entonces usted tiene, y no quiere oírle y le aburre, y ay, Dios mío, ¿eso para qué me conecto los miércoles? Estudio bíblico es aburrido, y más virtual y todo eso, ¿no? Entonces Dios en juicio lo que hace es enviarle un falso profeta, un falso apóstol, un falso pastor que lo engañe y lo desvíe del camino. Ese es el juicio de Dios entonces. Interesante. Me pareció eso que el pastor decía y hasta cierto, ¿no? Porque allí dice Pablo en la carta a los tesalonicenses que Dios les envía un poder engañoso para que no crean a la verdad. ¿A quiénes? No a cualquiera, sino a los que han rechazado la verdad. Dios puede enviarles un poder engañoso. Y me ha pasado varias veces, hermano. Con esto termino, ¿no? Que uno, conoce gente en la iglesia y no se consagran ni por nada. No se arrepienten, no van y asisten y todo esto, ¿no? Y un día dejan de ir. Y bueno, un mes, 2 meses, y uno pregunta, oye, ¿qué pasó fulano? No, si me lo encontré, pastor. Sí, ¿qué pasó? No, me dice que ahora está yendo a otra iglesia, que allá sí es la verdad, que allá sí le enseñaron y ahora ya no, de allá no sale, de allá se la pasa, allá se metió en esto y se metió en lo otro. Y vamos a ver que esa iglesia para donde se fue era una falsa iglesia dirigida por un falso apóstol, un falso profeta, un falso pastor. Y uno dice, bueno, aquí oyendo la palabra y no quiso consagrarse, aquí oyendo la sana doctrina y no quiso entender las cosas, ¿cómo es que ahora va a una secta y allá sí se consagra? Dios le ha enviado un poder engañoso para que no crea la verdad. Esa iglesia y ese hombre son el juicio de Dios para él y su familia por cuanto no quiso oír la palabra del Señor. Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 11 al 34, nos enseña acerca de los falsos profetas, que estos son diligentes, hacen su trabajo de buscar incautos e indoctos para engañar, lo hacen con mucho esfuerzo, pasión y persistencia. Nos enseña también este texto
que un falso profeta miente y que su frase favorita es Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me mostró, y que hay que prender las alarmas cuando uno oye una persona mencionar esa frase. También nos enseña este texto que el falso profeta mezcla la verdad con la mentira. Y precisamente eso es lo que hace penetrante la herejía. No el hecho de que en media hora de predicación le enseñen solo mentiras. Es el hecho de que en media hora de predicación, 25 minutos, son verdad, son sana doctrina, pero es lo que dicen en el restante, lo que hace penetrante sus mentiras. Por eso hay que oír con cuidado, por eso hay que oír con discernimiento, por eso hay que escuchar y saber escuchar a los predicadores. Y por último, este texto nos dice que el falso profeta nos llevará al juicio de Dios. Vendrá un juicio, y tal vez el juicio sea ese mismo falso profeta. Juicio por no haber querido oír la verdad. Oremos al Señor la noche de hoy.